Bueno, pues feliz sábado, mis queridos hermanos. Para mí es un gusto estar con ustedes esta tarde, con un pequeño retraso, pero muy feliz de estar aquí al final de la semana, todos reunidos y juntos, listos para alabar el nombre de Dios, que es lo más importante. Vamos a comenzar este servicio entonando las notas del himno número 32. Nos reunimos en tu santuario. Indicado para comenzar el día santo del Señor. Así que en donde quiera que estemos y si nos es posible, por favor, hermanos, inclinemos nuestro rostro porque vamos a orar. Así que comenzamos. Padre Santo que estás en los cielos, muchísimas gracias, Padre, por esta semana que pasó y por todas las bendiciones que nos brindaste a lo largo de la semana, porque nos cuidaste, nos protegiste y además de eso, podemos decir que hasta el día de ahora nos has ayudado y estás con nosotros en cada una de nuestras dificultades. En las buenas, en las malas, tú estás siempre, siempre con nosotros y te alabamos por eso también. En tu día santo queremos hacer las cosas que usted hacía cuando se encontraba con nosotros, con el único propósito de glorificarle a usted. Y pongo en sus manos también este programa y también el mensaje de esta noche para que llegue a esos corazones y que esa semilla crezca, crezca hasta madurar, Padre Santo. Gracias por tantas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. 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 Muy bien, pues creo que ahora me corresponde la siguiente parte y para ello os invito a que abramos nuestras Biblias. Hoy vamos a leer bastantes textos de la Biblia, a que lo hagamos a través de la carta de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, que dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo. Me quiero quedar con la frase hablando de muchas maneras a los profetas, porque realmente Dios quiere alcanzarnos. Desde que el ser humano nos apartamos de Dios, todo su interés ha sido y es alcanzarnos. Os pediría, si podéis, que quitemos los micros. A ver, yo creo que puedo silenciar a todos. Muy bien, yo mismo ya os he silenciado, ¿eh? Entonces comentaba y decía que este texto dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habla de infinidad de maneras. Cuando leemos la palabra de Dios nos encontramos con que Dios interviene de muchas formas. Nos habló, creo que es en Jeremías, Dios habla a través de parábolas en el Antiguo Testamento y habla a través de una parábola, la parábola de la faja, que no sé si la conocéis, pero que no es el momento ahora, ¿no? Simplemente la cito para que veamos que Dios habla de muchas maneras. Dios habló a través del Verbo, a través de su Hijo. En Jesús se implantó la palabra. La palabra se hizo carne en Jesús, habitó carne, y Jesús fue la palabra de Dios, aunque Dios no perdió su palabra, pero también la tenía Jesús. Y Jesús habló por parábolas.
Dice que no hablaba de otra manera que no era por parábolas. Las parábolas es un género que a mí me apasiona porque tiene lecciones que me asombro, ¿no? Y otro de los métodos, otro de los instrumentos que Dios ha utilizado para hablar al ser humano es el santuario. El santuario, mis queridos hermanos, tiene todo él un simbolismo que escapa de mi comprensión. O sea, cada vez que me asomo al santuario y profundizo en el santuario y investigo en el santuario, encuentro que hay aspectos que todavía desconocemos. Y es el gran desconocido. El santuario en sí mismo es una ilustración del plan de la salvación. Los seres humanos estamos fuera del santuario, estamos perdidos, se nos invita a entrar, y cuando entramos nos encontramos con el altar del sacrificio, con la cruz, nos encontramos con la cruz. Y ante la cruz podemos quedarnos ahí parados o podemos seguir adelante en el santuario y nos encontramos entonces con el lavacro, que el lavacro es un símbolo del bautismo. Y a veces nos quedamos ahí. Hay cristianos que se quedan ahí, se bautizan y no crecemos más. Otros, porque sabéis, Dios nos está invitando a que entremos hasta lo más profundo del santuario. La pregunta que nos deberíamos hacer, no voy a repasar esa ilustración porque de alguna manera la estuvimos ya presentando hace muy poco tiempo en Guinardó a través de los muebles y a través del mobiliario que hay en el santuario. Cada uno tiene su simbolismo, porque Dios lo que quiere es que entremos a lo más hondo del santuario, donde está su presencia, donde está la Shekinah. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿dónde estoy yo en estos momentos en el santuario? ¿Me he quedado en el lavacro? ¿O he entrado al lugar santo y estoy teniendo una experiencia con el pan de vida, con la lámpara, con el candelabro que simboliza la luz, que es con la palabra de Dios, con el altar del incienso, que significa la oración? ¿Estoy teniendo una experiencia ahí? Esa experiencia me está llamando a entrar dentro. He entrado dentro. Yo estoy convencido, hermanos, que si los cristianos estuviésemos dentro, habríamos trastornado este planeta ya, porque estaríamos en la misma presencia de Dios. Pues bien, a lo largo de esta noche y mañana en el sermón de la mañana en presencial en la iglesia, vamos a hablar de otro elemento que tiene que ver con el santuario, con el cual Dios, a través de ese elemento, nos habla a cada uno de nosotros. Me estoy refiriendo a las fiestas hebreas, que yo le he dado el nombre, bueno, es un nombre que ya leí en cierta ocasión, que es el calendario de la gracia. Porque con las fiestas hebreas nosotros podemos darnos cuenta de que Dios está y ha trazado todo un plan y todo un calendario en el cual desde el mismo Egipto nos quiere transportar hasta las moradas eternas. Vamos a ver de compartir pantalla. Ya me diréis si estáis viendo la pantalla compartida. ¿Sí? Hacedme así con el dedo. Si tenéis algún problema, muy bien. Muy bien. Pues vamos a introducirnos en el calendario de la gracia y para continuar con el calendario de la gracia lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a entrar y vamos a empezar estudiando y abriendo la palabra de Dios en el libro de Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses, que está después de Tesalonicenses. Perdón, antes de Tesalonicenses, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a fiesta, el día de no aparecen en los originales, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este texto, que se ha empleado tanto por aquellos que argumentan que el sábado ha quedado abrogado, nos dice, no lo vamos a estudiar ahora porque ese texto no dice que el sábado ha quedado anulado, no lo dice ahí, está hablando de las fiestas. Nos dice, sin embargo, que todo lo que tiene que ver con las fiestas es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, el centro de las fiestas hebreas era Cristo. Todas ellas le señalan a Él y todas ellas ilustran de una manera asombrosa la labor de Cristo para erradicar el pecado. ¿Qué es una sombra? Pues es aquello que refleja el original.
Es decir, debe de haber un elemento original para que pueda existir una sombra. Sin Cristo, que de algún modo irrumpe en la historia de acuerdo con las profecías mesiánicas, no podría haber sombra. Las fiestas hebreas son los símbolos de los pasos que Cristo da para vencer sobre el pecado y regalarnos, eso sí, bañada en sangre, esa victoria a nosotros. Y hoy, aunque la mayoría de la cristiandad, para la mayoría de la cristiandad, las fiestas no son relevantes, incluso para nosotros mismos los adventistas, han quedado ahí, en la inspiración para nuestra enseñanza. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y no podemos obviar o pasar por alto ciertas enseñanzas. Y hoy vamos a ver cosas que nos van a sorprender. Todas las fiestas se cumplen en Cristo y en Él tienen su aplicación. Él es el centro de las mismas, ya que se celebraban en el santuario. Y este santuario, como nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 8 y versículo 5, es un modelo del verdadero santuario que está en el cielo. Fijaros si es importante el santuario, que aparece en toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos encontramos con el santuario. Y además tiene 2 libros específicamente dedicados al santuario, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El libro de Levítico y la carta de Pablo a los Hebreos. Hoy, el tema de hoy y de mañana va a ser precisamente ese, poder ver a Cristo como el centro de cada una de las fiestas hebreas del Antiguo Testamento. ¿Quién instituyó esas fiestas? Estas fiestas han venido como consecuencia de la tradición de los seres humanos, de los hebreos, del pueblo judío. Fijémonos en Levítico, versículo 23, para darnos cuenta de quién en realidad instituyó estas fiestas. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Es decir, es el propio Jehová, es el propio Dios el que instaura y ordena esas fiestas. ¿Cuántas eran las fiestas establecidas en fiestas solemnes establecidas en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas eran? Vamos a verlo en el capítulo... no lo vamos a ver, están ahí. El texto lo dejo ahí, lo cito ahí, el Números 28, versículos 1 y 16. Pero podemos decir, y lo vamos a ver ahora en otro lugar, que las fiestas establecidas entonces eran 7. Lo podemos encontrar ahí en Números, y también al final del capítulo 29, también lo podemos encontrar en Números 29, y en Levítico 23, fijaros, en el versículo 5 encontramos la Pascua, en el versículo 6 encontramos la fiesta de los panes, en el versículo 10 la fiesta de las primicias, en el versículo 15 la fiesta del Pentecostés, la cuarta fiesta. La quinta fiesta la encontramos en el versículo 24. La sexta fiesta, que es el Yom Kippur, lo encontramos en el versículo 26 de Levítico 23. Y en el versículo 34 encontramos la fiesta de las cabañas. Aquí tenemos un cuadro que aparecen las fiestas. Si os dais cuenta, están agrupadas. Hay 3 fiestas en primavera. Hay una separada de 50 días y luego hay otras 3 en otoño. Aquí aparece en este cuadro la fiesta de las luces, el Hanukkah y la fiesta del gozo, el Purim, que son fiestas que se han añadido después, pero que no son fiestas que están en el Antiguo Testamento. Había 4 fiestas en primavera, por junio podemos entrar, que es en mayo-junio, el Pentecostés, y 3 fiestas en otoño. ¿Cuál era la primera de las fiestas? Bueno, pues la fiesta, el punto de partida de este calendario de la gracia, que parte de Egipto, que parte de la esclavitud del ser humano, en el cual interviene Dios de una manera radical para sacar al hombre de esa esclavitud, la encontramos en la Pascua. La Pascua se celebraba desde la tarde del día 14 de Nisan hasta la tarde del día 15 de Nisan, que equivale en los meses de marzo y abril. La primera fiesta, la Pascua, se instituyó, como seguramente todos sabéis, como recuerdo de lo que Dios realizó entre los egipcios en la última plaga para hacer que Faraón dejase salir a Israel de Egipto, la última de las plagas, la más dura, la más terrible. Esta plaga ocasionó la muerte de los primogénitos egipcios. Vamos a ver lo que Dios mandó a Moisés. Vamos a verlo en Éxodo,
Están ahí los textos marcados. En Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El versículo 7, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y los versículos del 11 al 14, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Fijaros qué fiesta. Una fiesta con ansiedad, una fiesta con estrés, una fiesta que hay que comerla con todo, con el ropaje, listos para salir corriendo, con el calzado de caminar, comiéndola apresuradamente. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. La Pascua, hermanos, merecería un sermón completo. La palabra Pascua viene de la palabra hebrea pasje o pesaj, ¿no? Que significa pesaj, pasar por alto. Es decir, el ángel destructor que envió Dios para dar muerte a los primogénitos de los egipcios, para ya convencer de una manera definitiva a Faraón, pasaría por alto, es decir, no entraría en las puertas que estaban marcadas con la sangre del cordero. Es interesante, hermanos, pero la palabra cordero aparece 28 veces en el libro de Apocalipsis. Jesús, su nombre, el nombre más usado de Jesús en el Apocalipsis, es el cordero. ¿Acaso Dios, y eso es lo que yo me he preguntado cuando yo reflexionaba sobre este asunto, sobre este evento, ¿acaso Dios no sabía las casas en las que vivían los hebreos? Perfectamente, Dios conoce todo, Dios es omnisciente, omnipotente, omnisapiente. ¿Por qué manda entonces marcar con la sangre los dinteles de las puertas? La única respuesta que encuentro es que ellos debían intervenir en la obra de la salvación que se iba a realizar. Dios no nos salva a nosotros, Dios nos salva con nosotros. La obediencia a los preceptos de Dios es el paso que posibilita la salvación, la obediencia. Pero solo somos capaces de obedecer cuando nuestra fe se desarrolla, cuando tenemos esa confianza en Dios y conocemos a Dios de tal manera que entonces somos capaces de obedecerle. La obediencia es el resultado de la fe. La obediencia sola es legalismo. Es lo que hacían en la época de Jesús. La obediencia, hermanos, es solo como resultado, es un resultado de nuestra vida y de nuestro caminar con el Señor. La sangre del sacrificio, ¿de qué era sombra? Vamos a ver ahora ciertas cosas que es posible que nos asombren a nosotros, ¿no? ¿De qué era sombra esa sangre del sacrificio? Vamos a ver Mateo capítulo 26 y versículo 2. Vamos a manejar bastantes textos del Nuevo Testamento ahora, ¿eh? Mateo 26, versículo 2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿En qué día murió Cristo? El día de la Pascua, el 14 de Nisán. ¿A qué hora se sacrificaba el cordero? Vamos a verlo en Primera de Reyes. Vamos a ver. Primera de Reyes. Capítulo 18, versículos 29 y 36. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 29, dice así el 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien escuchase, ni quien respondiese. Y el versículo 36 dice así. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías, etcétera, etcétera. Es decir, pasó el mediodía en Israel son las 12 de la mañana.
El día comienza a las 6 de la mañana y el sacrificio vespertino se presentaba después, se presentaba a las 3 de la tarde. Ya lo hemos leído aquí, ¿eh? Y aconteció el mediodía que Elías y ellos clamaban a grandes voces, gritando frenéticamente, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Es decir, el cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde. Retengamos este dato, ¿eh? Pero el cordero, ¿dónde era escogido? En Éxodo 12, el cordero era se escogía antes, ¿eh? En Éxodo 12, versículo 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Es decir, si la Pascua es el 14, el 10, sabéis que la forma de contar en el pueblo de Israel no es como la que tenemos nosotros. Sabéis que se dice que Cristo estuvo 3 días y al tercer día resucitó, y sin embargo sabemos que murió en viernes y resucitó en domingo, porque se cuentan los 3 días, ¿no? Pues 3 días antes era escogido el cordero. El día que murió Cristo era viernes, porque murió en la Pascua. ¿Qué pasó 3 días antes? Vamos a verlo en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 1. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de prender a Jesús con engaño para darle muerte. Y en Lucas 22, versículos del 1 al 6, leemos lo siguiente. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él, pues temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él consintió plenamente y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. 3 días antes ya estaba consumado lo que se iba a realizar 3 días después. Cristo fue apartado 3 días antes como cordero. Fue consumada su entrega al ser vendido por Judas por 30 monedas de plata. Lucas, cuando en esta segunda parte que hemos leído, se está refiriendo al mismo momento que presenta Marcos. Pero recordad que fue a las 3 de la tarde, ¿eh? El dato que hemos dado al principio. ¿A qué hora murió Jesús? Vamos a verlo en Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta eran las 12 del mediodía y hubo tinieblas hasta la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Según explica Marcos 15, 25, vamos a buscar Marcos 15, versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron, dice Marcos capítulo 15, versículo 25. Jesús fue crucificado a la hora tercia, es decir, si el día empieza a las 6 de la mañana, fue crucificado a las 9 de la mañana. Pero en Mateo 27, en los versículos 46 y 50, leemos: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 46, cerca de la hora novena. ¿A qué hora correspondía la hora novena? Si el día comienza a las 6 de la mañana, le sumamos 9, 9 y 6, 15. Nos vamos a las 3 de la tarde. Una asombrosa coincidencia, ¿verdad? Bueno, no es tan asombrosa, ¿eh? No es tan asombrosa. Fijaros lo que dice en esta cita la hermana White. Dice: cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es,
Los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino, a las 3 de la tarde. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con cuchillo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó porque el Señor mismo se acercaba. Con ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que quedó expuesto a la mirada de la multitud, un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar había morado la Shekinah. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano levantada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. Es curioso, hermanos, pero ¿por qué creéis que en el Evangelio se nos dan tantos datos, incluso con horas? No son datos gratuitos que aparecen ahí, son datos para darnos a entender que Dios maneja todo y tiene todo bajo su control. Que Dios no promueve ni origina estos eventos, pero lo que sí Dios hace es preconocerlos. Y como los preconoce, es capaz de inspirar a los profetas y ponerlos por escrito para que nos impacte y nos impresione a nosotros de que está todo bajo control. ¿Qué simboliza la Pascua? Vamos a verlo en 1 Corintios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Purificaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Cristo era la sangre en los dinteles de la puerta que impidió al ángel exterminador entrar en las casas de los hebreos. Si estamos caminando y aferrados a Cristo, estamos bajo su protección. Él vence en nosotros. Se pide de ti y de mí que nos desprendamos de la vieja levadura. Esa levadura que nos pone a nosotros en primer lugar por encima de todo lo demás. Esa levadura que nos induce a mirar a los demás por encima del hombro, a no tener en cuenta a los demás, a ponernos nosotros por encima de los demás. Cristo nos ayuda a ser masa limpia, sin levadura, y ser una masa maleable, que Él pueda ser capaz de manejarla. ¿Cuál era la siguiente fiesta después de la Pascua? Vamos a verlo en Levítico 23. Levítico 23, versículos del 6 al 8. Dice así: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. El séptimo será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Era la fiesta de los llamados panes ácimos, panes sin levadura, que se celebraba del 15 al 21 del mes de Nisán, justo después de la Pascua. Durante 7 días debían de comer pan sin levadura. El primer y el séptimo día eran días de reposo. Eran llamados sábados, no porque cayesen en sábado, sino porque sábado significa reposo. Cuando un día de esa fiesta coincidía con el sábado, ¿cómo se le llamaba? Vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad. Era llamado de gran solemnidad. Según nos explica Lucas en el capítulo 23, vamos a buscarlo, Lucas 23, versículos del 54 al 56, dice que era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo, y regresando,
prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Las mujeres que seguían a Jesús, entre las que se encontraban las dos Marías, María Magdalena, María la madre de Jacobo, vinieron el día de la Pascua con los ungüentos a ungir el cuerpo, pero se les hizo tarde y dejaron el cuerpo sin ungir. ¿Por qué? Para poder guardar el mandamiento. Qué ejemplo, hermanos, para nosotros de cómo debemos de guardar el sábado, no por obediencia, porque de nada nos sirve ser obedientes, solo obedientes, sino como el resultado de nuestra fe, de nuestro amor por Dios, de ver lo que ha hecho Él por nosotros a través de su Hijo y cómo eso debe de despertar en nosotros el amor recíproco. Y entonces nosotros deseamos obedecerle en todo, ¿no? La fiesta de los panes ácimos representa de alguna manera todo este cuadro que aparece aquí. La levadura es un símbolo del pecado, de la hipocresía, de la falsa doctrina. Duraba 7 días. El número 7 representa lo completo, la perfección. Se celebraba entre 2 días de fiesta, entre 2 sábados. Se iniciaba el 15 de Nisan. Había que sacar la levadura de la casa. Es un símbolo del juicio que se inicia por dentro de la casa, dentro de nuestra propia casa individual, dentro del interior de cada uno de nosotros. Por 7 días no se hallará levadura en la casa. Fijaros qué simbolismos tienen las fiestas y cómo nos beneficiarían a nosotros si fuésemos capaces de observar estas fiestas. Y quizá observar menos la fiesta de Navidad o la fiesta de Año Nuevo o ciertas fiestas que a veces nosotros celebramos en familia. Por 7 días no se hallará levadura en casa. El pan sin levadura nos habla de vivir en santidad. En fin, aquí este es un cuadro que de alguna manera representa un poco el simbolismo que hay en cuanto a la fiesta de los panes ácimos. Vamos a buscar en Mateo capítulo 26, versículo 26. ¿Qué simbolizaba el pan sin levadura? Mateo 26, versículo 26. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y tras pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. He hecho énfasis en el verbo y lo partió. El texto dice que Cristo partió el pan, como su propia vida, la vida de Cristo, fue partida, fue rota por cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, 34, dice así: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Disculpad, no me resisto, hermanos, a que nos demos cuenta un poco de lo que hay detrás de esta sangre y agua que salió de ese lanzazo que le hicieron al corazón de Cristo. Los azotes romanos estaba estipulado que una persona que tenía que ser crucificada tenía que recibir antes como mínimo una serie de 39 azotes. Yo cuando vi la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, no me gustó porque la vi demasiado bañada en sangre. Pero cuando he estudiado este tema, me doy cuenta que mucha base estaba sacada de la propia realidad. El látigo con el que se hacía este castigo se llamaba flagrum y era un látigo que estaba hecho con cuerdas de cuero que estaban trenzadas con bolas de metal y tenía trocitos de hueso afilado, entretejido y entrelazado con las cuerdas esas de cuero, ¿no? Las bolas, estas añadían peso al látigo y esto causaba profundas contusiones cuando la víctima era golpeada con este látigo. Los trozos de hueso servían para cortar la carne. El resultado de los cortes podía ser tan severo que los músculos, los tendones e incluso las venas podían quedar al descubierto. Esta paliza era tan severa que a veces las víctimas no sobrevivían para poder ser crucificadas. Aquellos que eran azotados a menudo entraban en un término médico que es el shock hipovolémico. Es un término que se utiliza para describir a un volumen bajo de sangre. En otras palabras, la persona habría perdido tanta sangre que entraría en shock. Los resultados del shock serían: el corazón se aceleraría para bombear más sangre que no tenía,
La víctima colapsaría o se desmayaría debido a la baja presión sanguínea. Los riñones se detendrían también para preservar los fluidos corporales. La persona experimentaría una sed extrema, ya que el cuerpo desea reponer esos fluidos que ha perdido. Hay evidencia, hermanos, en las Escrituras de que Jesús experimentó un shock hipovolémico como consecuencia de ser azotado. Cuando Jesús llevó su propia cruz en el Gólgota, vamos a leerlo en Juan 19, 17. Dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, que en hebreo es el Gólgota. Él llevó su propia cruz. Un hombre se vio obligado a llevar la cruz, a ayudar a Jesús hasta llevar la cruz a la colina. Mateo 27, versículos 32 y 33. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Aparece también en Marcos 15 y en Lucas 23, 26. Este colapso indica que Jesús tenía baja presión sanguínea. Otro indicador de que Jesús sufrió un shock hipovolémico ha sido el hecho de que dijo que estaba sediento en el momento en que fue colgado en la cruz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, 28, ahí Jesús dijo: tengo sed. Su cuerpo necesitaba reponer líquidos. Antes de la muerte, los rápidos y continuos latidos del corazón, causados por el shock hipovolémico, también provocaban que el líquido se acumulaba en la bolsa alrededor del corazón y en los pulmones. Cuando el líquido está en la bolsa alrededor del corazón, es el derrame pericárdico de sangre, es sanguinoliento. Pero la bolsa que está alrededor de los pulmones, que se forma cuando se produce este shock, es el derrame pleural. Esto explica por qué, después de la muerte de Jesús y de que un soldado romano atravesara el costado de Jesús con una lanza, perforando tanto los pulmones como el corazón, salió sangre y agua de su costado, tal como se registra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 34. Esa era una muerte, hermanos, que se utilizaba para los peores enemigos. La fiesta de los panes sin levadura simbolizaba el cuerpo de Cristo partido, roto para la sepultura, con el fin de que por su muerte nosotros podamos vivir. Cristo descansó el sábado en la tumba. Cristo terminó su obra de redención en viernes. Murió a las 3 de la tarde, como hemos visto antes, coincidiendo con el mismo horario en el que durante años y siglos se sacrificaba el cordero en el sacrificio vespertino. Y antes de las 6 fue bajado de la cruz. En Lucas 23, versículos 53 y 54, ahí vemos que Jesús fue bajado de la cruz. Y ese sábado Jesús reposó en la tumba. Por eso, para nosotros el sábado, hermanos, no solo es un símbolo de la creación, sino que es un símbolo de la redención, de la recreación que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Cristo es el pan puro, hecho de la flor de la harina, ese pan sin levadura, el único que nos puede dar auténtica vida. Cristo, hermanos, no fue una especie de semidios y que por eso pudo resistir todo lo que resistió. Si la salvación y el plan de la salvación existe, no es porque Cristo fuese Dios, es porque Cristo fue un hombre como nosotros. Solo un hombre como nosotros podía hacer posible que la salvación se hiciese realidad. Un hombre como tú y como yo, pero con una diferencia: sin pecado. Adán, sin inclinaciones al pecado, cayó. Pero Cristo, aunque vino con esa herencia de pecado, de esa herencia de deterioro de más de 4.000 años, fue nuestro segundo Adán. El Hijo del Hombre, como le agradaba a él mismo llamarse, el Hijo del Hombre. La fiesta que tenemos a continuación, que venía a continuación de la fiesta de los panes ácimos, es la fiesta de las primicias. Esta fiesta
se celebraba, era la tercera fiesta en el calendario de Israel antiguo, se celebraba el primer día que seguía al sábado de Pascua. Fijaros cómo estaba montado en la semana trágica. Cristo muere el día de Pascua, el viernes. El primer sábado empieza la fiesta de los panes sin levadura, y como la fiesta de las primicias tenía que venir justo después del primer sábado de Pascua, pues resulta que tenemos viernes una fiesta, sábado otra fiesta y domingo la fiesta de las primicias. En esa semana trágica cayó la fiesta y se celebró en domingo. ¿Qué significa? ¿Qué significaba la fiesta de las primicias? En esta fiesta también nos vamos a asombrar, hermanos. En ese día se traía el grano nuevo de la cosecha. Nadie podía comer grano nuevo hasta esa fiesta. El sacerdote mecía una gavilla sobre el altar, que eso lo encontramos en Levítico 23, y era una ofrenda por la nueva cosecha. A través de los libros de la época, a través del Talmud, sabemos que los primeros frutos de la cosecha que se traían en manojos, en una gavilla, se traían en una gavilla, y el sacerdote la mecía encima del altar. Eso se realizaba, según nos dice el libro de Levítico 23, vamos a buscarlo. Levítico 23. Levítico 23, versículo 11, y el sacerdote mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos en el día siguiente del día de sábado la mecerá. Esto, según el Talmud, se realizaba a la hora del sacrificio matutino, es decir, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana el sacerdote mecía esa gavilla, al contrario que la Pascua, que el cordero se ofrecía a la hora del sacrificio vespertino. Vamos a ver ahora algo asombroso. Según la tradición judía, se echaban suertes para escoger el campo de donde saldría la gavilla que se ofrendaba en el altar. Se echaban suertes, porque allí todo el mundo tenía huertos, todo el mundo trabajaba el campo y todo el mundo tenía gavillas y ofrendas para ofrecer. Y solamente se podía mecer una el sacerdote. Y se echaban suertes, primero por la tribu, después se echaban suertes por el jefe de familia y después por la familia. Era un evento muy especial, ya que con toda probabilidad la familia afortunada que era escogida su gavilla solo podía vivir ese privilegio, probablemente es como una lotería, probablemente una única vez en su vida. Según dice el Talmud, esto se hacía siempre el viernes antes del sábado de Pascua. El cordero pascual se comía, según dice el comentario bíblico adventista, el tomo 5, la página 521, se comía después de la puesta de sol del 14 de Nisán, es decir, después de la fiesta de la Pascua, justo cuando terminaba la fiesta de la Pascua, se comía el cordero. En la semana que estamos estudiando, se comió en las primeras horas del sábado, porque ya sabéis que la Pascua cayó en viernes. Por lo que el viernes anterior, es decir, el mismo día de la crucifixión, se procedió a echar suertes y a marcar el campo. El mismo día de la crucifixión. Ese campo, entonces, el día ese que se hacía, según el Talmud, quedaba sellado. Nadie podía entrar en él, cuando se habían echado ya las suertes en la familia, ¿no? Hasta que el domingo, que es cuando empezaba la fiesta, el sacerdote iba al campo, recogía la gavilla, y esto se solía hacer a primeras horas de la mañana. Incluso, según explica el Talmud, se solía hacer antes de la salida del sol. Vamos a ver ahora algo que nos puede impresionar. Cuando el sacerdote estaba marcando el campo el viernes a las 3 de la tarde, Cristo estaba muriendo en la cruz. Y exactamente a esa hora, ¿qué pasó a esa hora? Leámoslo en Mateo, capítulo 27, Mateo 27, versículos 51 a 53. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él,
entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Según nos dice el comentario bíblico adventista, solo es Mateo el que relaciona la muerte de Cristo con la apertura de los sepulcros. De todas maneras, aunque los sepulcros se abrieron, los santos no salieron hasta que Cristo resucitó, como nos lo dice aquí Mateo, de una manera clara y diáfana. ¿A quién señala el símbolo de las primicias? ¿A quién señala ese símbolo de las primicias? ¿Hay algo de las primicias en la palabra de Dios? Vamos a buscarlo en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 24. Ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, las primicias en plural es Cristo mismo. Después, los que son de Cristo en su venida. Después el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo principado, toda autoridad y toda potencia. En Colosenses 1, versículo 18, dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. El primogénito de los muertos. Su resurrección, hermanos, es la garantía de la resurrección de los santos. ¿A qué hora resucitó Cristo? Vamos a Mateo, no lo sabemos, ¿eh? Vamos a Mateo capítulo 28. Versículo 1, dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahí se nos dice que las dos Marías fueron al sepulcro al amanecer, cuando aún era muy oscuro, que también aparece ahí eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de madrugada, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra, porque parecía que en el texto de Mateo lo de quitar la piedra se estaba produciendo en el momento, pero no. Cuando llegó María, la piedra ya estaba quitada y era todavía muy, muy oscuro. Y ya no estaba allí el cuerpo. Cristo tuvo que resucitar antes del amanecer. A esa misma hora, mientras el sacerdote estaba recogiendo la gavilla, Cristo oyó la voz de su padre, que le decía: hijo, sal fuera. Y el poder del Padre lo resucitó de los muertos. El poder del Padre. Lo podemos ver en 1 Corintios 6:14. 1 Corintios 6:14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará mediante su poder. Jesús se presentó a María a la salida del sol. Y esta no le conoció. ¿Os acordáis? Eso está en el Evangelio de Juan. Estamos terminando ya, ¿eh? Esto sucedió en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 14. Y cuando quiso abrazarlo, este le dijo que aún no había ido al Padre, en el versículo 17 de Juan 14, Juan 20. Esa mañana Cristo tenía una cita en el santuario celestial para recibir la aprobación del Padre en cuanto a su sacrificio. Pero no fue solo a esa cita. Cristo presentó a los primeros resucitados y rescatados de la tumba con él. Cristo, las primicias y los que resucitaron con él son el anuncio, hermanos, de la resurrección del día postrero. A esa misma hora que el sacerdote mecía la gavilla en el templo, en el altar, Jesús se presentaba ante el Padre junto a los resucitados. Ellen White nos dice que ya no tenía ningún significado lo que el sacerdote hacía. ¿Por qué? Porque el símbolo se había encontrado con el original. La sombra ya no tenía ningún valor. Lo que importaba era la realidad, no el símbolo. Lo que Cristo, como Cordero y como gavilla, realizó por cada uno de nosotros. El tipo se encontró
con el antitipo, como nos dice Ellen White. Las primicias, mis queridos hermanos, son la garantía de la resurrección final. Es la garantía de la resurrección final basada en Cristo. Igual que ellos resucitaron, resucitarán todos los muertos en su debido orden. Hoy, esos que resucitaron con Cristo, ¿dónde están? Pues los encontramos en el Apocalipsis, en el capítulo 4 y en el versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi allí sentados en los tronos a 24 ancianos cubiertos con ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder estar allí, a poder participar de ese sonido de la trompeta cuando lo escuchemos, y que el Señor nos ayude a investigar y profundizar en la palabra de Dios para que nos impresione de tal manera lo que el Señor ha dejado escrito ahí por inspiración, que deseemos y salga de nosotros apetito, hambre, el desear más conocer al Señor, más conocer de su palabra, más conocer de la salvación, más conocer de su amor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Mañana continuaremos con las fiestas que nos quedan, con la segunda parte. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a abrir micros también porque creo que están todos los micros cerrados. Los he cerrado yo antes. A ver. Vamos a ver. Creo que ya podéis reactivar los micrófonos por vosotros mismos. Muchas gracias por vuestra paciencia, hermanos. Bueno, y ahora después de este tema, vamos a escuchar las estrofas del himno número 102, Cordero de Dios. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil, y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad.
Bueno, les voy a invitar para que oremos, inclinemos el rostro. Padre de amor que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, por esta noche de sábado que iniciamos. Gracias porque hasta aquí, Padre Santo, tú nos has cuidado y nos has sostenido a todos. Queremos suplicarte, Señor, que tu presencia sea una realidad en nuestras vidas. Que Cristo, Señor, sea nuestro centro todos los días, que sea nuestra prioridad. Por favor, Padre Santo, transforma nuestro carácter, transforma nuestras vidas y haznos mejores seres humanos. Que en este sábado, Señor, sea tu Hijo amado Jesucristo nuestra compañía y nuestro invitado de honor. En Jesús te lo rogamos, Padre de amor, y te lo agradecemos todo. Amén. 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 Bueno, hermanos, agradecemos a todos la asistencia al programa de esta noche. Les deseamos un feliz y santo sábado para todos. Y quedamos a partir de este momento, ya quedamos despedidos, recordándoles que mañana a partir de las 10:25 de la mañana inicia nuestra escuela sabática. Así que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche a todos. No, todavía no. Feliz sábado. Feliz sábado. Buenas Amén. Feliz noches a sábado para todos. todos, hermanos. Muy buenas noches. Buenas noches, Mara. Buen descanso. Hasta mañana. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Mañana. Bendiciones. Gracias, Sábado. Jordi. ¿Grabando? Sí. En el techo esta promesa. Amén.